Sean bienvenidos a este primer ciclo de conferencia dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Queremos saludar también a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Oteima, de la Universidad Udelas, de la Universidad ISAE, que nos acompañan en esta mañana, y otras universidades que siempre están con nosotros los sábados para escuchar estas importantes ponencias, así como los docentes y profesionales que se han estado sumando. La más cordial y la bienvenida a todos ustedes, por supuesto, a esta conferencia que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Vamos entonces inmediatamente a saludar a nuestro decano, Magíster Rubén Cavea, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Libeca Sasola también, el doctor Teófilo Moreno de la Escuela de Criminal y Seguridad, y por supuesto a todos los docentes que nos acompañan y como a todos los invitados especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día importante, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de pasar por aquí. Hoy viene alguien muy especial que va a compartir con nosotros su conocimiento en esta mañana, y voy a pedirle inmediatamente entonces a el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que dé la más cordial de la bienvenida a todos en esta mañana. Adelante. Buen día a todos. Hoy es un día especial para nosotros porque el doctor Teófilo Moreno, compañero, colega y director de la Escuela de Investigación Criminal, hoy comparte con todos los que estamos en esta sala sus conocimientos. Yo tendría que darle la bienvenida no solo a Teófilo, sino a todos los estudiantes que nos acompañan, a todos los colegas, a todos los docentes que nos acompañan de diferentes universidades. Este es un ciclo de conferencia no de la UNACHI, es un ciclo de conferencia de Oteima, de ISAE, de UNACHI, de INEC, de todas las instituciones educativas. Es visión de nuestra rectora Estelvina Medianero de Bonaga que la educación se convierta realmente en una transformación social, y por eso cuando hablamos de este tipo de conferencias o de capacitaciones, incluimos a todas las instituciones educativas. Somos hermanos, tenemos una misma visión, que es capacitar a nuestros estudiantes, capacitar a nuestros docentes y transformar a la sociedad para tener cada día un mejor país. Entonces, siéntase con la confianza de que esta conferencia no es una conferencia de un grupo específico, es una conferencia de todos los que estamos aquí para intercambiar conocimientos, para intercambiar opiniones. El que quiera, una vez finalizada la exposición del profesor Teófilo, interviene, hace sus preguntas. Si ustedes ven, tuvimos un poco de como cerca de 10 minutos de relajamiento, de intercambio de opiniones. Ya esta es nuestra, creo que es la conferencia número 17 o 18, por ahí andamos, no sé. Así que cada día unificamos más nuestra amistad, el cariño hacia los estudiantes, hacia los colegas, hacia los docentes. Y hoy me corresponde presentar a Teófilo, que no porque sea mi hermano, no porque sea el director de la Escuela de Investigación Criminal, sino que es un experto en la materia, es un perito reconocido a nivel nacional e internacional, uno de los mayores peritos de la región, que hoy nos va a compartir sus conocimientos. Quiero darte las gracias, Teófilo, de verdad me llena de emoción y satisfacción verte bien, lleno de salud, incorporándote a este equipo de trabajo, porque cada uno de los días que transcurren son un éxito, no de Teófilo, no del equipo del decano, no del equipo de la rectora Estelvina Medianero de Bonagas, es un éxito de la educación en esta provincia. Y queremos que cada uno de los que está aquí, cada día sea mejor para tener una mejor sociedad y un mejor país. Gracias. Te dejo con las palabras para que formalmente presentes a Teófilo, Juan Carlos. Muchas gracias, señor decano, entonces, por sus palabras de bienvenida, al magíster Rubén Cabrera, a todos los participantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Tecnológica Oteima, UDELA e ISAE, que nos acompañan en esta mañana, y invitados internacionales que siempre están con nosotros. Bien, como todos los sábados, durante la conferencia, donde la exposición de conferencistas, anotarán sus inquietudes en el chat, y una vez culminada la participación del expositor, pues le daremos lectura a las interrogantes que tenga la sala virtual,
para nuestro expositor de la mañana. Vamos entonces inmediatamente a presentar a nuestro expositor invitado de esta mañana. Dentro de su formación académica, tiene un doctorado en criminología y accidentología vial en la AAU, tiene una maestría y un posgrado con especialización en docencia superior de la USMA, tiene un posgrado con especialización en investigación de accidentes de tránsito de la República de Chile, también una licenciatura en Defensa Nacional y Seguridad Pública en UDELAS y una licenciatura de oficial de infantería en la EOGBR. También en la experiencia laboral, tiene 30 años de experiencia laboral, director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 2018 hasta la fecha, director nacional de Operaciones del Tránsito, Policía Nacional, jefe del Centro de Capacitación y Especialización Policial, jefe del Departamento de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, Policía Nacional, principal ejecutoria en el ámbito laboral, podemos mencionar algunas, entre ellas, miembro de la Comisión de la Creación del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, miembro coordinador de la Comisión de la Actualización de la Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, y elabora la propuesta de la creación del Departamento de Investigación Criminal y Seguridad de esta misma facultad en la universidad, coordinador en la elaboración del Plan Nacional Decenio de la Seguridad Vial en Panamá 2011-2020 de la Policía Nacional 2011-2020, miembro de la comisión que elaboró el técnico en seguridad vial aprobado por el Consejo Académico en UDELA 2008, desarrollo organizacional de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, creación del Departamento de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en 1993, moderador sede del uso de la palabra, por supuesto, en esta oportunidad queremos darle la más cordial de las bienvenidas. Ya pensaba leer muchas más cosas, pero vamos a darlo hasta ahí. Y es un honor para nosotros presentar en esta mañana con el tema de los accidentes de tránsito, las causas y sus consecuencias, a nuestro director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, el doctor Teófilo Valerio Moreno Cedeño. Doctor, bienvenido. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de incorporar la presentación. Me informan ya que cuando la tenemos visible, ¿verdad? Sí, la voz. Pueden apreciar la pantalla ahora sí, ¿no? Correcto, doctor, correcto. Bien, eso es importante. Sí, muy buenos días a todos. Primero que todo, bueno, darle las gracias al señor decano. No estaba dentro del programa que él iba a hacer la palabra de bienvenida. Le agradezco a todo el equipo organizador, a la vicedecana de la facultad, la doctora Lilibeca Sazola, a la doctora Vanessa, que siempre ha estado apoyando 100%, a Juan Carlos Martínez de la Dirección de Relaciones Públicas de la UNACHI, a la doctora Lisbeth, parte del equipo, y bueno, todos los que están en este momento compartiendo parte de lo que sabemos, a la profesora Yoidet, que está ahí, y es mi esposa, parte de la guía de esto, ¿no? Y bueno, esperemos que algunos compañeros que vi que entró por ahí, Jocelyn Rodríguez, que estaba pasando quebranto de salud, el profesor Amaya también, que tengan pronta mejoría. Como lo dice el tema, los accidentes de tránsito, sus causas y consecuencias. La vez pasada, cuando el doctor Gustavo Enciso hablaba de que, bueno, el tránsito es una pandemia, definitivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han considerado el tránsito desde el año 2004 hacia acá como parte de una pandemia. Imagínense que lo que hemos pasado en pandemia, que va prácticamente un año, se han registrado 42 millones de contagios y 1.138.000 muertos a nivel mundial.
Sin embargo, los accidentes de tránsito dejan 2 millones de muertos al año y 50 millones de lesionados, por la cual es una fuga enorme y que atenta contra la integridad no física de cada uno de los usuarios de la vía pública, que finalmente somos todos, porque desde que nacemos hasta que fallecemos tenemos la necesidad de movernos de un lugar hacia otro y cada movimiento genera una exposición a riesgo de accidentes de tránsito. Bien, los temas que vamos a abordar hoy, porque vamos a ser respetuosos, tratar de abarcarlo en los 50 minutos que nos corresponde por el tiempo que cada quien dedica y no hacer uso de más, producto de que hay muchos compromisos adquiridos y sé que es un esfuerzo estar aquí compartiendo con nosotros el tema que vamos a exponer durante la mañana. Vamos a hablar dos conceptos. Vamos a hablar sobre la causa, porque la causa suena sencillo y es corta, pero hay un proceso protocolar en la etapa de la investigación grande. Y imagínense, muchas veces estamos llenos de cifras muertas estadísticamente, pero no conocemos las causas. Si no conocemos las causas, malamente podemos establecer políticas públicas que vayan orientadas a la prevención de la siniestralidad del tránsito en nuestro país. Y que definitivamente cada país tiene su propia idiosincrasia, cada país tiene sus propios datos, pero tenemos que trabajar más que todo en establecer las causas a través de los procesos metodológicos de la investigación. Las consecuencias que genera, bueno, la mayoría conocemos las consecuencias, ¿verdad? Los detalles y cuáles serían las posibles acciones para mitigar, ¿no?, las ocurrencias de los accidentes de tránsito. En primera instancia, a manera de aclaración, voy a explicar sobre el concepto de la investigación criminal, ya que por ley 15 establece que definitivamente guarda relación con actividades multidisciplinarias que deben ser actuadas de manera sistemática, orientada a buscar la causa que lo generaron, como también las estrategias de valorar tanto a la víctima como al delincuente y al delito, y también técnicas orientadas a contrarrestar, ¿no?, la prevención y la neutralización del delito. Y en esta medida podemos establecer que dentro del proceso de la investigación criminal, siendo multidisciplinaria, abarca desde el primer interveniente hasta que se entregan los informes, sean técnicos o periciales, a donde corresponda. Y el primer interveniente tiene su actuación, que no vamos a entrar en detalle. Se nace la noticia criminal, la cual quien dirige la misma es el Ministerio Público, quien comisiona, dependiendo del tipo de delito, los equipos que van a realizar la investigación criminal. Dentro de ellos se encuentran los servicios de seguridad pública, puede ser en un momento dado de frontera, la aeronaval, la Policía Nacional, ¿verdad?, el SPI, dependiendo del rol, porque todos sabemos que hay áreas que no se dan cobertura dentro de ciertos estamentos y los cubre el otro estamento, y que tienen sobre todo manejar los informes de inteligencia, la contrainteligencia, la forma de la seguridad, la prevención y disminución de los riesgos en el proceso de la investigación. También se comisiona en los servicios de criminalística tanto la ciencia médica como los que van a hacer los levantamientos de indicios, recolección y embalaje de los mismos, y hasta que finalmente llega y se entrega al Ministerio Público. Cabe destacar que en este proceso de investigación de campo abarca lo que es la investigación criminal diferentes disciplinas. Si en efecto una de las partes o el Ministerio Público o el juez observa que dentro de los informes entregados carecen o tienen debilidad en algunos aspectos, pueden solicitar en ese momento la intervención de peritos, especialistas en diferentes temas para aclarar diferentes temas. Ojo, en la primera, no necesariamente todo lo que sean criminalísticas son peritos, no todo lo que son estamentos de seguridad son peritos, son especialidades que se refuerzan para esclarecer científicamente y técnicamente la ocurrencia de un hecho, ¿verdad? Entonces, en sí, esto es lo que abarca la investigación criminal. El otro concepto que vamos a adentrarnos es sobre la investigación de accidentes de tránsito.
Aquí han nacido varios conceptos. Algunos le han querido llamar hecho de tránsito. Y cabe destacar de que de por sí ya este concepto está reglamentado por el decreto 640 del reglamento de tránsito del 27 de diciembre de 2006, que es todo evento no intencional que ocurra en vía pública o de uso público donde por lo menos cause daño, lesiones y muerte y hay un vehículo en movimiento. Ojo con la no intención. Vamos a explicar. Esto quiere decir que a este concepto, que es el que ha sido mayormente acogido por los países iberoamericanos, que lo conforman 29 países, descarta la figura de ser hecho. Hecho es cualquier acción que usted haga. Si es de tránsito y le ponemos apellido, cualquier acción que usted haga en la vía pública es un hecho de tránsito. Puede que el vehículo a usted se le quedó parado por cualquier situación mecánica y usted lo empuja, es un hecho de tránsito. Y los hechos pueden ser voluntarios e involuntarios. Por lo tanto, la palabra más apegada al concepto es la investigación de accidentes de tránsito. Ahora bien, cuando esa investigación se completa y va a la esfera de una reconstrucción que se requiere un análisis científico más detallado, entonces se le llama accidentología vial porque viene el análisis de la lógica de la ocurrencia de los datos registrados durante el proceso de la investigación. Viéndolo así, vamos hacia atrás, como un poquito que se me activó la pantalla. Viendo así, primero que todo, el primer punto para que sea considerado accidente debe ser culposo. Culposo es que no exista la intención. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales para que sea considerado culposo? La imprudencia, la negligencia, la inobservancia y la impericia. La imprudencia no es más que el exceso de confianza que tiene toda persona de realizar un acto más allá de lo que su capacidad le permita. ¿Y qué genera esta imprudencia muchas veces? A que la gente quiere correr más allá porque ya tienen confianza en la conducción. El alcohol, a pesar de que es una droga depresiva, genera ese estímulo de confianza. Yo le pongo un ejemplo a muchos estudiantes. Usted va a una fiesta, cuando todos están buenizando a las 7, 8 de la noche, todo el mundo está tímido, no se atreven a sacar la pareja, nada más que comenten en grupo, pero cuando se toman algunos tragos, ya va y la saca, y al final quedan bailando sobre la mesa. Perdieron todo el temor. Ese mismo efecto ocurre en la conducción. Quiere demostrarle a su compañero que él maneja bien, sin embargo, no considera que está afectado tanto psicomotoramente en lo que es las reacciones musculares al estímulo que recibe sensorialmente. Entonces, esto está generando una gran cantidad de siniestralidad en nuestro país. Aquí hay otro elemento que, sumado a la imprudencia, se llama la negligencia. La negligencia no es más que la distracción del deber ser en un momento dado de una actividad que usted realice. Y eso es una distracción manifiesta. ¿Qué está ocurriendo muchas veces? Las personas, los seres humanos, sufren de polarización afectiva. ¿Qué quiere decir la polarización afectiva? Todos tenemos, le llaman pequeñas lagunas mentales, todos tenemos un momento dado que nos enfocamos ante una situación dada. Y el problema que está generando la mayor cantidad de accidentes con resultados fatales es el uso del celular. Y eso no es producto de la maniobrabilidad de que si yo contesté o vi. Puede ser que por muy rápido que usted lea un mensaje o ve quién lo está llamando, no es menor a un segundo. Si usted va a 100 kilómetros por hora, usted va a recorrer 27 metros mientras que usted ve quién lo llama. Y todo lo que esté dentro de ese proceso va a ser víctima de ese accidente. Pero ahí no termina todo. Si usted va conduciendo y porque tiene el espigón y contesta una llamada y le dicen a alguien celoso, oye, tú sabes que te fuiste para trabajo y el vecino está con tu esposa en la casa. ¿Usted cree que esa persona va a estar pendiente al mensaje? No, señor. Él automáticamente traslada su pensamiento. ¿Qué le va a hacer? Llego allá, la dejo, la publico. Entonces, él no va a estar pendiente si el semáforo cambió a rojo, si se tiró un niño. Entonces, ese tema de polarización está generando los accidentes de tránsito. De por sí, mire, tengo que salir aquí del celular que se me activa. De por sí, la negligencia, la distracción y la imprudencia son los responsables de casi el 60% de los accidentes de tránsito. El 60%. Y eso lo vamos a demostrar ahora más adelante. Entonces, tenemos el tema que para que sea considerado también accidente es que debe ser en vía pública o de uso público. Ojo,
vía pública o de uso público. ¿Qué define la vía pública de uso público? Por donde pueden transitar animales, personas y cosas sin más limitaciones que la que imponga el reglamento de tránsito. Ahora le explico. Cuando habla en el portón de la UNACHI y ocurre un atropello en el tramo entre los dos portones, ¿es accidente de tránsito? No, dejen la pregunta para la respuesta final. Piénselo y contéstenlo si se considera accidente de tránsito, de acuerdo al concepto. Lo otro, debe causar daño, lesiones o muerte. Si no causa ninguno de esos tres, se considera incidente de tránsito. Usted pierde control sobre la vía, rapea, pero no hay daños materiales, no hay lesiones, entonces no es accidente, es un incidente de tránsito. Y debe haber un vehículo en movimiento. ¿Qué significa esto? Que si usted va corriendo en una vía pública y se tropezó y se golpeó con la esquina de una mesa de un articulado y se mató, no es accidente de tránsito, porque no hay vehículo en movimiento, estaba estacionado. Ojo. Pero dentro de toda esta gama vamos a encontrar los casos fortuitos o los casos de fuerza mayor. ¿Cuáles son esos? Los casos fortuitos y de fuerza mayor eximen de responsabilidad al conductor. Pero hay que hilar muy delgado. Casos fortuitos son imprevistos. Si usted va conduciendo y el neumático está nuevo y hubo un clavo y le pinchó una llanta a usted en una curva y perdió el control y mató a varios, ese es un caso fortuito porque no fue por el querer del conductor. Simplemente, casualmente se encontró un clavo en la vía que le pinchó y le hizo perder el control. Ahora bien, el hecho de que se le reviente el neumático y quiera aducir casos fortuitos no es posible, porque si los neumáticos están lisos, entonces hay una falta de deber de responsabilidad, ¿ya? Y pasaría como causas concurrentes que la iremos a aplicar posteriormente. Lo de fuerza mayor, ¿qué se diferencia del caso fortuito? De fuerza mayor es que viene alguien y riega un aceite en una curva, pero se desconoce quién es ese alguien. Cuando la persona entra a la curva, pierde la adherencia y causa un vuelco. Ahí no hay responsabilidad del conductor, es de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ese hecho fue ocasionado por un ser humano que no está identificado y que generó una consecuencia a un tercero que no tiene responsabilidad alguna sobre eso. En términos generales, esto es lo que se maneja en lo que es el concepto de accidente de tránsito. Bien, vamos a ver el aspecto fundamental para establecer las causas que generan los accidentes de tránsito. Y a esto le llamamos informe técnico. Desafortunadamente, la mayoría de los informes técnicos nuestros y periciales se han convertido en informes de opiniones. Escuche que hay informes de opiniones, informes técnicos y informes científicos. Muchos de los peritos estamos cayendo en hacer un informe valorando los testimonios solamente de las personas participantes. Y el único que debe juzgar los diferentes medios de prueba, y llámese medio de prueba, una vista fotográfica, un levantamiento planimétrico, un informe técnico, una vista fiscal, son medios de prueba. Y el único que la puede valorar y está autorizado es el juez de la causa. Y cuando ya la valore y se sustente, se convierten entonces en prueba. Entonces, eso hay que diferenciar. Entonces, yo pienso que hay que comenzar a inducir a los muchachos que están haciendo los informes que se deben limitar a su responsabilidad como peritos o como investigadores. Entonces, la primera etapa de la investigación es el asunto, donde usted debe registrar la fecha, el lugar, hora, ocurrencia del hecho, vehículo participante, todos los datos sobre el accidente. Después, el segundo punto de este informe es el informe de comparecencia. A veces da un pesar y ocurre para diferentes tipos de delitos. Cuando llega el primer interveniente, lo primero que debe hacer es asegurar el área. En todos los casos, la primera medida es asegurar el área, o sea, todas las acciones tendientes a prevenir que se dé un hecho lamentable. Una vez usted asegure el área, recurre a verle el estado del lesionado para pedir los apoyos médicos y auxiliares que sean correspondientes. Una vez se hace eso, debe pedirle la cédula a todo el que se encuentre en el lugar de los hechos. No, que yo no soy testigo. Usted estaba aquí cuando yo llegué. Yo no estoy diciendo que sea testigo. Y yo tengo que hacer una diligencia de comparecencia de quienes estaban cuando yo llegué al lugar de los hechos. Porque muchas veces hay gente que el vehículo colisionado llevaba armas, llevaba dinero y se pierde. Y como no hay nadie registrado, al final, ¿quién va a ser responsable? El primer interveniente. Gracias, no, que había mucha gente. ¿Quién es gente? Hay que sustentarlo. Entonces, usted agarra con su compañero y toma la cédula toda y no tiene el nombre.
y dirección. Si mañana pasa una novedad, el Ministerio Público tiene la herramienta para citar cada uno de ellos y determinar si hubo participación en uno de ellos en la alteración o en el hurto de cualquier situación de que se transportaba en ese momento. Y hay casos muy específicos que podría mencionarle. ¿Y por qué las medidas de seguridad? Mire, en la policía, desde que yo estoy en el tránsito, hay 29 muertos. Por eso que yo le digo a los muchachos, señores, el libro puede decir que van a haber los heridos, no, porque va a ser una víctima más. Lo primero es garantizar las medidas preventivas, porque hubiéramos evitado 29 muertos que se han dado en la policía, atendiendo casos de reconstrucción y atendiendo casos de investigación de accidentes por no extremar esas medidas. El tercer paso es ver el tema de los vehículos implicados. Ese es el orden lógico de los vehículos implicados, que son los datos del vehículo, marca, modelo, tipo, el peso del vehículo, la tara, que es el peso sin ocupante, a quién pertenece, seguro social. Todos esos datos deben registrarse en este tercer paso. Examen de los vehículos, detallado cuál es la fuerza principal de impacto, los daños del vehículo, y también el examen pericial de los vehículos. ¿Qué le vamos a observar los vehículos? Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Miren, estos elementos son fundamentales. El elemento de seguridad activa, ojo, la seguridad activa son aquellos que previenen accidentes y la seguridad pasiva son aquellos que minimizan la posibilidad de lesiones graves una vez ocurrido el hecho. Y el elemento de seguridad activa más importante del vehículo es el neumático. ¿Y por qué el neumático? El neumático tiene cierta característica, el ancho de neumático, el índice de velocidad, el índice de carga, en qué tiempo se fabricó, en qué semana se fabricó, en qué año, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque un neumático después de 5 años, como tiene caucho sintético y natural, se cristalizan y comienzan a salirle lo que son los globos. Y a veces hay oferta aquí como no está reglamentado, la gente va en oferta y dice, no, que es Michelin, que es Goodyear, y la compra, y qué pasa que ya el periodo de vencimiento de ese neumático ya no es el mismo. Entonces, en el índice de velocidad, la gente compra sin saber. Y la mayoría de los neumáticos que dice letra P, que cuando usted sobrepasa los 140 kilómetros por más de 1 hora, se va a desbandar el neumático y va a perder el control. Segundo, la importancia del neumático es que por el tipo de desgaste del neumático me puede dar a mí indicios de cómo ocurrió el accidente. Por ejemplo, me puede dar indicios si el sistema de suspensión no está funcionando correctamente. Y si el sistema de suspensión no funciona correctamente, pierde estabilidad del vehículo al tomar las curvas, ya sea centrífugas, centrípetas, o sean abiertas, o sean cerradas, o sean espirales. Entonces, eso, y si yo veo ese indicio, como yo no soy mecánico, pero conozco el tema de la investigación, yo solicito una diligencia y busco un mecánico especialista en sistema de suspensión en esa marca de vehículo para que me certifique las condiciones del mismo. También me puede indicar el neumático cuando el vehículo tiene problema en el sistema de frenado, cuando el vehículo tiene problema en el sistema de dirección. Todos son indicios que me indica el sistema de neumático, cómo andan las condiciones del vehículo para yo extender la investigación. El otro tema es que hay muchos vehículos, sobre todo, que están equipados con lo que se conoce como tacógrafo. Aquí, por lo menos la ruta Panamá-David, que hemos asesorado a la Coca-Cola, ellos usan el tacógrafo. ¿Qué es el tacógrafo? El tacógrafo te mide 3 cosas: velocidades, aceleraciones, tiempo de marcha y si hay un accidente de tránsito. Tuve la experiencia una vez, un caso de 24 muertos en Chile, poder demostrar con el equipo que se había dormido la persona a través del tacógrafo. Ahora, cuando usted revisa el tacógrafo, usted ve el comportamiento del conductor. Si el conductor acelera bruscamente, se frena bruscamente, a qué hora y a qué distancia iba conduciendo a esa velocidad. Entonces es una caja negra que permite determinar, inclusive si la persona pudo haberse dormido o sufrió algún ataque epiléptico, que lo reforzamos con el examen de necrósica médico legal que en su momento lo solicitamos. El otro, el sistema eléctrico, que es otra parte de la seguridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, los vehículos dotados con sistema de alumbrado láser, tienen alcance hasta 300 metros, los de LED hasta 600 metros, los de láser, los de LED 300 metros y así sucesivamente. Pero ¿para qué nos sirve determinar eso? Porque en el tema de nocturno, para establecer la percepción posible y la percepción real y el punto de decisión de maniobra del conductor, tenemos que tener de referencia cuál es la distancia de percepción posible. Ojo, eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Y
El otro elemento importante aquí es que vamos a describir los daños del vehículo. El daño del vehículo tiene que describirse en toda su etapa exterior para ver la magnitud y profundidad de lo mismo. Y siempre se comienza por la parte frontal y se divide en tres partes. Tercio anterior izquierdo, si tiene abolladuras, demostraciones de roce, desalojo, descuadramiento. La abolladura siempre es identificada como el punto de impacto directo. Y hay otras que son productos de impacto inducido. Pero entonces eso hay que describirlo por cada tercio. Y vamos al costado lateral derecho, tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. Si en uno de esos no observamos nada, le ponemos S sobre O. O sea, le estamos diciendo al juez que nosotros hicimos una inspección en ese área, pero no hubo observación. Porque ¿qué sucede muchas veces? Aquí la gente cuando se han colisionado, han habido, con todo el respeto a la palabra, asesores legales y otros, y han ido a pegarle con mazo a un vehículo para determinar que era área de impacto. Y yo me acuerdo que en un tiempo agarramos a alguien infragante haciendo eso en un taller. Entonces, por eso es que el inspector debe describir, aunque no observe nada, y ponerle sin observación, ¿verdad? El otro elemento, entonces nos vamos a la parte trasera, tercio anterior, tercio medio y tercio izquierdo, y así lateralmente, y cubrimos todo el área. ¿Por qué? Y le vamos fotografiando, lo vamos fotografiando de los diferentes ángulos. Entonces, eso es en cuanto a la inspección del vehículo, los datos del vehículo, ¿qué debemos hacer cuando vamos a inspeccionar un vehículo? Ahora nos vamos a la descripción de la vía. Esa descripción de la vía tenemos que establecer qué clase de vía, su característica, los puntos fijos de referencia. Señores, como mínimo para una planimetría se requieren 2 puntos fijos de referencia. ¿Qué está sucediendo? Y ahora estamos usando de repente algún tipo de distanciómetro, estamos usando inclusive algunos tipos de escáner. Miren, todo eso no existe medidas exactas, hay que hacer más de 5 a 10 medidas promedio para sacar la media, la desviación típica y el error absoluto de la medida para establecer el aproximado de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, muchos fijan satelitalmente y no, que lo fijé globalmente porque el GPS me dio que esta es la posición. Señores, todo eso aparato en un momento dado las medidas no pueden ser exactas. ¿Por qué? Porque puede haber alteración en la ionosfera con la troposfera, o sea, la parte superior a las nubes y la parte inferior, dentro de los 3 satélites disponibles, de los 24 que están en órbita. Entonces, todo eso hay que contemplarse al momento y por eso que se trata de buscar 2 puntos fijos de referencia que estén inamovibles y que tengan referencia cartográfica, y no para que ayude a reforzar los equipos de mediciones que utilicemos, ¿verdad? Tenemos el tema de la clase de vías, si son autopistas, carreteras, corredores, el diseño, si son rectas. Entonces, para ese efecto existen diferentes tipos de diseños viales. Tenemos dentro de la configuración de la vía, si son curvas, ¿qué tipo de curvas? ¿Son simples? ¿Son con peralte? ¿Son radiales? ¿Son en tema de en espiral, que son las curvas que no necesitan espirales, peralte, porque como son espirales van cortando tangencialmente la curva cada 100 metros para aumentar la estabilidad del vehículo? Cuando las curvas son simples o son cerradas, donde nada más tiene un solo radio, entonces esto tiene que hacérsele los peraltes respectivos para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga, y el peralte se convierte en el efecto de la fuerza centrípeta. Entonces toda esta descripción tiene que hacerla en el lugar de los hechos y ponerla en el informe. Igual las demarcaciones horizontales, son líneas continuas, líneas blancas, líneas separadoras de carriles, líneas de estacionamiento. Y estas son las señales verticales. Tenemos las señales, estas son las horizontales, tenemos las verticales, que definitivamente esas son las que nos van a nosotros a reglamentar a través de las señales preventivas, reglamentarias e informativas. Ojo, las señales de tránsito tienen que cumplir con 5 premisas para que sean respetadas. Si no, vamos a crear un principio de impunidad porque la ponemos por cualquier lado. Si nosotros hacemos una auditoría de las señales de tránsito existentes de David a Santiago, les aseguro que hay un 80% que no cumple con las especificaciones para tal efecto. Y prueba de eso está que si no hay una unidad de tránsito, nadie conduce a 60 y 80 kilómetros por la vía panamericana. Y si alguien dice eso, me lo hace saber a través de chat. Entonces, las señales deben ser capaces de cumplir con una función: orientar al conductor y anticiparlo sobre la proximidad de un tramo que puede representar un riesgo.
debe llamar la atención. Hay señales que están a media acostada, otras están angulares, deben ser rectas, deben cumplir. Es más, y el tamaño de las señales va de acuerdo a la velocidad del diseño de la vía, no son estándares, y tiene que tener una altura de forma tal de que le permita al conductor visualizarlas con el menor esfuerzo. Lo tercero, que debe ser clara y sencilla. A veces ponen una señal de tránsito, y yo soy un crítico, y al lado le pone una señal de alto, y al lado le pone ¿qué? Vecino vigilante. Estamos contaminando visualmente al conductor. Y que nos cuesta identificar si es alto o es vecino vigilante. Entonces, la señal de vecino vigilante no debe ser colocada próxima a las intersecciones. Lo otro, la señal de ceder el paso y la señal de alto tienen la misma importancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se coloca ceder el paso? Cuando usted llega a la intersección y puede ver hacia su derecha más de 60 metros. Ah, se coloca ceder el paso. Pero ¿qué sucede? Que aquí le colocan a todas alto. Entonces, usted ve a 100 metros y no viene nadie, usted no hace el alto. Y entonces hace que un semialto y viene el policía. No, es que el semialto no existe y lo boletea. Pero claro, producto de la mala señalización, estamos criando a infractores habituales, porque nadie si ve policía, aunque diga alto, no hace el alto porque alcanza a ver más de 60 metros. Entonces, ahí está la diferencia. Lo otro, debe dar tiempo al usuario, al conductor, a anticiparse. ¿De qué sirve que me pongan curva peligrosa y a 10 metros está la curva? Si yo voy a 80 kilómetros por hora, necesito para detener la marcha del vehículo 38 metros. Otra víctima más. Entonces, a veces mandan a funcionarios a colocar señales, colócalas y las venden. Y las rellenan, pero ninguna están cumpliendo. Y la otra es que debe infundir respeto. Si usted me llena la Panamericana, no hay escuela, no hay sector, y es una recta de 2 carriles, con berma y hombros adecuados, y pone 60 kilómetros por hora. Dígame, ¿qué va a andar 60 kilómetros por hora? Nadie. Entonces deja de infundir respeto. Entonces, por eso es que hay que hacer auditorías claras y precisas sobre eso. Y una vez usted toma todos los datos de la vía, usted debe hacer una planimetría parte de poner de la evolución del accidente. Y la planimetría debe incluir qué distancia debe ir cada obstáculo, que sea árbol, edificio, a qué distancia debe estar la señal de alto, cuál es la distancia de radio de giro de cada intersección. Eso hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque si el radio de giro en una intersección pequeña es de 8 metros y por ahí va a pasar un semirremolque o remolque, un articulado o mula, como le llaman aquí, ellos tienen que abrir para abarcar el segundo paño para poder que el neumático trasero derecho no se encarame sobre la acera y pueda que atropelle en esa maniobra a un peatón. Entonces, ese radio de giro, porque demuestra de que el conductor definitivamente su radio de giro de la mula sobrepasaba la capacidad de radio de giro de esa vía. Por eso es que se prohíben los vehículos pesados en barriada, porque las calles no cumplen con esos radios de giro. Aparte que la capa asfáltica no soporta los pesos lo mismo y se van deteriorando. Entonces, todas esas descripciones de la vía tienen que hacerse por etapa para ir agregándolo a los informes, porque al final eso es lo que nos va a ayudar a fundamentar la dinámica del accidente. Vamos ahora a un elemento. Una vez observado todos estos elementos que le hemos hablado, viene lo que se llama la reconstrucción. Hay gente que comienzan a medir velocidades de los carros, a hacer cálculos desde el inicio donde ocurre el hecho. No. La palabra dice reconstrucción. Usted debe comenzar a hacer sus cálculos de manera retardatriz. O sea, desde la posición final del peatón de los vehículos hacia atrás, incluyendo toda su etapa. Y después hacer una sumatoria de las velocidades. Por esa sumatoria que he visto que muchos lo hacen. Como la huella de frenado me dice que era 40 kilómetros por hora, más el impacto 30 y más la precesión 20. Yo sumo 30 más 40 más 70. No, señor. Eso tiene que sacarle la raíz, hacer una resultante. Ahí le vamos a aplicar para tener conocimiento sobre qué deben hacer y que los estudiantes tengan una idea hacia dónde debemos llegar. En esa reconstrucción se llama lo que se conoce como la teoría de la evolución del accidente de tránsito. No puede haber un perito bueno que no maneje esta teoría. En esta teoría usted va a establecer si la causa es la velocidad no razonable ni prudente, si la causa es la distracción. Ojo, hay veces que el hecho de que un conductor vaya ebrio y vaya a velocidad no quiere decir que sea culpable del accidente. Lo que se hace es el cálculo si en condiciones normales es evitable y producto del alcohol y de la velocidad no lo evitó, ahí sí le caería la causa basal. Pero si en condiciones normales era inevitable,
entonces aunque haya sido ebrio o borracho, no es culpable, queda como causa concurrente. Por ejemplo, el conductor va con luz verde, va a 100 kilómetros por hora, en vía de 60, va totalmente en fuego, pero va con luz verde. Pero ¿qué pasa si el otro conductor se llevó la luz roja? Él no es responsable, es el que se lleva la luz roja, porque que no se lleva la luz roja no hubiese ocurrido el accidente. Que tenga agravante y como causa concurrente, el conducir bajo ese estado es otra cosa, pero eso no es el responsable en sí del accidente. Entonces uno mide a través de una supresión mental hipotética de las diferentes causas. Si yo saco una y deja de producirse, entonces estamos frente a la causa basal. ¿Y qué vamos a alinear? ¿Qué vamos a ver nosotros sobre la teoría de la evolución del accidente? Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo. Miren, ella se conforma en tres fases: la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto. Este es el elemento fundamental para establecer si la velocidad fue responsable, si venía distraído o era por inobservancia a las normas. Y este elemento usted comienza a hacer todo su cálculo para estimar en un momento dado, dependiendo del punto de percepción posible. Dice la norma que el punto de percepción posible siempre es objetivo. Es objetivo. El punto de percepción real es subjetivo. Por ejemplo, hay personas y hay abogados que asesoran a su cliente: hey, dile cuando te pregunten a qué distancia lo viste, no, dile que ya estabas encima, que era inevitable impactarlo. Pero si él me dice que aquí fue que se dio cuenta que este vehículo venía por aquí, entonces yo tengo que buscar cómo voy a hacer, reformular las preguntas, porque ya me está dando un indicio, o me está mintiendo, que yo no le puedo decir que es un mentiroso, o venía distraído, que estando en esta posición debió observar a este vehículo. Estando en esta posición, el punto de percepción posible, debió observar a este vehículo cuando venía aquí. ¿Qué hacía él de aquí hasta aquí que nunca se percató de la presencia de este vehículo que se aproximaba? O venía chateando, o venía hablando por celular. Entonces, inclusive se mandan a pedir todo tipo de información, porque eso hay que acreditarlo. Ahora, lo otro, supongamos un ejemplo: si esta persona tiene que hacer el alto y este venía, esta vía de 60 kilómetros y viene a 100 kilómetros por hora. Si tenemos que la distancia del punto de percepción posible al punto de impacto hay 40 metros. 40 metros a 60 kilómetros usted ve peligro y puede detener la marcha. Pero si venía a 100, definitivamente no pudo por la velocidad. Entonces ahí la velocidad sería la no razonable y prudente y sí le acarrea directamente, aunque venga en vía principal. Pero aquí lo más cómodo es que todo el que va por la avenida no es culpable. Es culpable que viene por las calles, porque son secundarias. O tenía que hacer alto. No, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Es como si usted ve un peatón cruzando por debajo del puente y usted lo atropella cruzando por la mitad de la calzada. Usted es responsable como conductor, porque usted pudo haberlo visto. Un peatón camina promedio 1.5 metros por segundo. Y si usted viene en una vía de 60, usted debió visualizarlo a 16 metros por segundo. A él le tomó 3 segundos. Usted debe encontrarse a 180 metros cuando él comenzó a hacer la maniobra de cruce. O usted no lo vio porque venía distraído, o simplemente de mala fe, porque venía por debajo, lo atropelló y nadie tiene el derecho a quitarle la vida. Entonces, eso va a depender. Ahora, si el peatón es impactado a menos de 1 metro del borde de la calzada, definitivamente ya el conductor, aunque venga a viva velocidad, no va a ser responsable, porque aunque hubiera transitado en condiciones normales, el accidente era inevitable. Entonces, todo eso hay que calcularlo bajo este sistema de la teoría de la evolución del accidente. Este nos permite establecer a través. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la distancia de parada total de un vehículo? Se calcula en función al espacio psicotécnico del conductor más la distancia de parada. El espacio psicotécnico eso va en la fase de precisión posible hasta el punto de decisión. Y esas son las reacciones psíquicas, ¿no? Las reacciones pensadas y las decisiones. Entonces, por muy rápido que sea un conductor, en vez de peligro reaccionar le toma promedio 1 segundo. Si usted viene a 60 kilómetros por hora, usted va a recorrer 16 metros antes de tomar una decisión, que es levantar el pie del acelerador y buscar el freno. Ya recorre 16 metros en blanco. Una vez usted aplique los frenos, si el sistema de frenado está 100% efectivo, recorre 2 décimas de segundo, multiplica por 0.2 por 16, ya requiere 19 metros. Una vez aplique usted los frenos, a esa velocidad usted va a recorrer un aproximado de 12 metros. Entonces usted le suma. Al final, a 60 kilómetros por hora, usted requiere como mínimo, y eso que venga atento a las condiciones del tránsito en el momento, unos 30 metros para evitar el peligro. ¿Y qué pasa si en una curva
están investigando un caso y ponen una señal de cono indicando que hay accidente a 20 metros en la vía panamericana y el vehículo va a 100 kilómetros por hora que permite la norma del reglamento de tránsito, va a requerir mínimo 70 metros para detener la marcha. Eso quiere decir que todos los que están atendiendo el caso, más los heridos, van a ser víctimas de un accidente producto de que la señal estaba muy encima y no le dio el tiempo al conductor de percibir, reaccionar y detener la marcha sin ningún tipo de riesgo. Hay diferentes fórmulas para calcular, por eso que digo, el perito tiene que ubicarse en la parte técnica científica, no al análisis solamente de las versiones de las personas, porque por lo general las personas van asesorados, dicen otras realidades que realmente ocurrió para ocultar la verdad, y otra, que va conduciendo en un vehículo en un momento dado, ni se percata cómo se dio el hecho, simplemente lo piensa, lo reconstruye mentalmente. ¿Por qué? Porque él no conoce el desplazamiento dentro del habitáculo y hay una percepción engañosa. Entonces hay que jugar lo manifestado con aspectos netamente físico-matemáticos. ¿Cuáles son algunos aspectos que todas las cosas se pueden calcular? El hecho que digan que no podemos calcular por esto es otra cosa. Si un vehículo, ojo, se viene de un barranco hacia abajo, está en esta fórmula, cómo se calcula la velocidad, cuál es la variación de velocidad que tiene desde que se pista de un barranco acá, sacando los diferentes vectores, tanto horizontales como verticales, y establecer la distancia y hacer un triángulo de semejanza para calcular cuál fue la variación de velocidad desde que saltó hasta que impactó contra la profundidad del talud. También hay fórmula para calcular velocidad por derrape. Ojo, la velocidad por derrape no es lo mismo que las velocidades por huella de frenada, que hay que diferenciar. Entonces, aquí hay que sacar la longitud, porque tú trabajas con un cateto, triángulo de Pitágoras, y saca la longitud y reemplaza la fórmula y automáticamente establece la velocidad. También está por las huellas de frenada, lo único que aquí son para vía recta, pero usted le puede agregar el peralte, pendiente positivas o negativas. Tenemos cómo se calcula el radio de curvatura para poder establecer a través de la cuerda que la tenemos establecida aquí y calcular la velocidad crítica que soporta la curva. Si una persona se vuelca, nosotros calculamos la velocidad crítica y automáticamente estamos estableciendo como mínima la velocidad que el conductor que venía iba a una velocidad superior a esa. Y también tenemos la velocidad crítica por peralte. Ese es otro tipo de cálculo que vamos haciendo. En definitiva, estos son elementos que se van incorporando durante el proceso de la reconstrucción para usted establecer y fundamentar la realidad o la causa del hecho, cómo se van a hacer, porque van a haber causas basales, que son las principales, que están dentro de las causas inmediatas, las causas concurrentes y las causas perpetuantes, que son causas que contribuyen directamente al accidente, pero están las causas desencadenantes y las causas condicionantes que dicen, que la vía estaba mojada. No, si la vía estaba mojada, usted tiene que disminuir la velocidad de forma tal que mantenga el dominio y el control físico de su vehículo en todo momento. Que la luz no se veía, entonces usted tiene que adecuar las velocidades. Por lo general, la vía y el vehículo, por lo general, siempre se van a causas mediatas, que no son en sí responsables, pero coadyuvan con la ocurrencia del hecho. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto y de una mala investigación? Vamos a tomar políticas de seguridad preventivas malas. Es como si usted va al médico, usted va al doctor y el doctor le diagnostica a usted una enfermedad en vez de resfriado y le manda un purgante, va a dejar de toser. Definitivamente. O sea, si el diagnóstico es mal, si los datos que recibimos no son técnicos y científicos, porque entonces los resultados que vamos a aplicar pensando en algo van a ser malos. Y legislar sobre algo de lo que pensamos que puede ser, va a ser malo. Mire, y créame, yo tuve la oportunidad con la doctora que puso un modelo otro día, estar en Perú y en México, donde como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud registran datos. Definitivamente tiene la mayor gama de registro de datos. Sin embargo, muchos datos no son confiables porque son en base a encuestas de personas que no tienen un análisis concreto de las estadísticas que establezca la causa. A mí no me interesa cuántos muertos hubo, cuántos accidentes hubo. ¿Para qué contarlo? Eso no me sirve de nada. Si yo tengo que conocer de esos accidentes, cuáles son las causas que lo están generando, porque sobre esa causa tenemos que actuar. Y como en nuestro país más del 60% obedece al exceso de confianza, velocidades, a la distracción, entonces tenemos que ver qué está generando ese exceso de confianza para atacar esto. Y el problema nuestro no es un problema de conocimiento, es un problema de actitud, de querer hacer las cosas como corresponde. Y le pongo un ejemplo.
cuando hubo la transformación de los Diablos Rojos por Metrobús. Dice, vamos a capacitar los conductores de los Diablos Rojos para que vayan a Metrobús con el INADER. ¿Y qué le van a dar? Dice, reglamento de tránsito, educación vial. Error. Esos conductores saben todo lo que es correcto. Esos conductores manejan mejor que todos nosotros. El problema de ellos no es conocimiento, el problema de ellos es de actitud. Entonces, que tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario para buscar cambio de conducta, porque si nosotros no buscamos cambio de conducta, no vamos a hacer nada sobre la sociedad. Y le pongo un ejemplo. Haga una encuesta. ¿Quién no sabe que el cinturón de seguridad es obligatorio? ¿Quién no sabe que usar celular está prohibido? ¿Quién no sabe que conducir bajo los efectos del alcohol está prohibido? Le aseguro que el 100% lo saben, hasta los niños. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por desconocimiento de la norma? No. Problema de actitud, porque si no ven el policía, nos estamos acostumbrando que no hacemos las cosas por convicción propia. Entonces tenemos que trabajar en un proceso educativo desde la niñez hasta la etapa adulta, porque la etapa adulta nada más es como moldear, es cuando un palo está crecido, usted le pone una estaca para que no se caiga. A los adultos que se han formado de esta forma, en la estaca de ellos es que hay que estar con el radar, con el alcoholímetro encima para que no lo hagan. Entonces hay que trabajar en los niñez con programas, no como eje transversal de la educación. Mire que hizo Francia muy positivo. Hizo que para usted graduarse de la primera etapa de la escuela primaria, usted tenía que haber cumplido con el primer módulo de seguridad vial, pero inculcando cambio de conducta y conocimiento. Y si usted no lo hacía, no se iba a graduar porque ese era un requisito. Después la etapa secundaria hacían lo mismo y era requisito para entrar a la universidad. Aquí han hecho bastante programas en las escuelas, pero muchos niños repiten y otros niños nunca la ven, porque es transversal. Entonces, hay que buscar un mecanismo de lograr regular eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no hacer las cosas como corresponde? Mire, 1.2 millones de personas mueren al año. 50 millones de lesionados. Eso genera 518.000 millones de dólares en pérdida. En Panamá, promedio de 400 víctimas. 13.000 lesionados al año. Eso está entre 1.5 al 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que todo lo que da el Canal de Panamá al Estado se iría en cubrir los gastos económicos y daños materiales y por lesiones en nuestro país. Más de 1.000 millones de pérdidas al año por accidentes de tránsito en nuestro país. Entonces, y sin poder satisfacer ni traerle a nadie quien haya perdido la vida. Y el problema nuestro, que mire, a diferencia de otros países, la edad donde más se matan por accidentes de tránsito es de 30 a 35 años. Y estos son datos tabulados de 15 años. ¿Eso qué significa? Haciendo el estudio y las causas que comenzamos a ver con el Departamento de Reconstrucción en su momento, la imprudencia y la negligencia, la distracción y las velocidades. Pero hay que ver si es que nunca nos conocen la reglamentación o qué. Pero hay algo que hay aquí importante. Aquí las licencias se han convertido en un negociado y hay que decir la verdad. Los exámenes psicosométricos debieran ser obligatorios porque hay que medir las lagunas o las cosas, y inclusive guarda relación con lo expuesto que decía el doctor Lescano sobre el gen. No hay nada que mida la agresividad, pero con los exámenes psicométricos, los últimos que se están estableciendo, sí comienza a temporizar, sobre todo para transporte público. La mayor cantidad de horas en que mueren, de 6 de la tarde a las 9 de la noche y sábado y domingo. ¿Y sabes por qué? Las personas que están bajo en la primera etapa de ingesta alcohólica es más peligrosa que la persona que está borracha o está ebria, para decir en términos generales. Porque él todavía piensa que está consciente de lo que está haciendo, pero tiene una agresividad de querer hacer las cosas más allá de lo que su capacidad le permita. Y esa es la etapa donde la gente comienza a moverse para ver en qué lugar se queda. Van a una discoteca primero, después se van a otra discoteca, se van a un baile, se van a una casa y trata de ver dónde hay mejor ambiente. Y en ese desplazamiento estaba generando víctimas. La mayor parte de las víctimas fatales son por atropello. Ahí sí estamos igual que todos los países del mundo. No existen las infraestructuras adecuadas y también existen la actuación de peatones imprudentes. Porque como son peatones,
Aquí nada más se le da capacitación a los conductores. Los peatones, ellos no hacen uso de la vía pública. Nadie, yo no ayudo a nadie que vaya, vamos a capacitar a los peatones de esta sociedad, este barrio. Nadie. Pero si ellos también hacen uso de la vía pública y ellos también se ponen accidentes de tránsito. Y eso sí tiene un desconocimiento total. Y créame, el 86% de los muertos por accidentes de tránsito son hombres. Y usted ahí hablaba de que mujeres al volante, peligro constante. No, señor, las mujeres nada más ocupan el 14%. El 86% son los hombres. ¿Y sabe qué? El hombre más imprudente. Quiere demostrar más allá cosas que no puede hacer. Y es una realidad a la cual estamos viviendo. Nosotros habíamos trabajado en el 2011 sobre el decenio de la seguridad vial 2011-2020. Tuvimos que exponer ese plan en México, en Cartagena, en Venezuela. El Banco de Desarrollo Latinoamericano nos apoyó. Pero ¿qué sucede? Que cuando cambian los gobiernos, se cambian las políticas. Entonces, no continuaron los últimos 5 años. Se logró bajar en los primeros 5, porque se venían haciendo el programa. Y llegamos a estar en 9.8 muertes por cada 100.000 habitantes, el mejor de América Latina. Ya nuevamente estamos en 13, 14. ¿Y qué busca ahora con los 18 objetivos mundiales que estableció la ONU 2020-2030? Incluyó el número 7 a la agenda de seguridad vial. Fortalecimiento a la capacidad institucional con respecto a las leyes de seguridad vial. Pero sin embargo, nosotros hemos visto juristas en las redes sociales que dice que no se le puede entregar la licencia al conductor si la licencia no es un derecho. Es un privilegio que le toca a la autoridad del tránsito por la supuesta razón de que tiene la pericia para maniobrar un vehículo. Entonces no podemos estar navegando en sentidos opuestos. El primer baluarte del ser humano es la vida. Y así lo ha pronunciado la Organización Mundial. Y aquí queremos vertir que no se le entrega la licencia al policía. Eso hay que fortalecerlo. ¿Cómo el policía sabe si usted tiene licencia o no? Si su licencia es apta para conducir ese vehículo o no. Entonces, yo solo dejo en el aire que pensemos y meditemos sobre eso. ¿Cómo vamos a aplicar las leyes? Si estamos cada día tratando de coartar más la acción policial, porque esa es la estaca que evita que el árbol se caiga. La fiscalización, producto de que no hemos sido capaces de tener una educación integral que busque el deber ser de cada ciudadano. La seguridad de los vehículos. Aquí se han reglamentado tantas cosas y se invirtieron tanto en algunos talleres para evitar que la gente sacara revisado sin estar en buenas condiciones. Y quiere que le diga la realidad y todos ustedes lo saben cuando van a revisar. Mándame la foto de tu vehículo. Ni siquiera le hace revisión técnica al sistema de suspensión, de freno ni de dirección. Mándame la foto y yo la subo y ya está listo. Es más, cuando viene ya tienes el seguro y todo. No tienes ni que llevar el vehículo. Ustedes me dirán los que tienen vehículo. Se hacen, van a un taller y el taller le exige eso antes de sacar el revisado. La mejora de las infraestructuras, es cierto. Hay que señalizarlas, hay que demarcarlas. Ojo, y las señales de tránsito tienen que colocarse bajo criterios técnicos y científicos para que la gente las respeten, porque estamos creando infractores habituales por ese tipo de señalización de manera arbitraria. La cantidad de quejas de la gente. El transporte público. La demanda es que la mayor cantidad de las personas se desplacen en el sistema de transporte público porque disminuye los riesgos de mortalidad. Un transporte público mueve 60 pasajeros, pero para moverse 60 personas en particular se sacó un estudio que 1.5 por vehículo. Se requiere 35 vehículos para mover 60 personas. O sea que la exposición a riesgo que se colisionen es 7 a 10 veces mayor. Y por eso que demandan mejoramiento de transporte público, para que la gente que se trasladan hacia los trabajos prefiera movilizarse en eso y puedan dejar su vehículo. Pero nadie se va a movilizar en un transporte público cuando son deficientes, y menos ahora en tiempo de pandemia. Y una vez ocurridos los accidentes de tránsito, la atención inmediata. Hay muchas personas que se agravan las lesiones, que fallecen producto de que la persona está tendido en el pavimento 2, 3 de la tarde, temperatura alta. Y ojo,
un atropellado no lo puede mover nadie que no tenga las competencias y la idoneidad. Porque si lo moviliza y tenga fractura y una de las costillas perfora el pulmón, como en efecto sucedió, demanda en quien lo movilizó. Entonces, para eso había que eso iba a integrar el 911 aquí en Panamá, pero al final se integró y los resultados están siendo aún mediáticos. Entonces, ¿cuál es el abordaje multisectorial que está apelando la ONU? Uno, lo recomendable es que sean sobre base de datos científicos. La Contraloría emite estadísticas de cifras muertas. Entonces, que hay que crear un equipo para analizar, indagar sobre esa cifra, cuáles son las causas que la generaron. Porque si la hacemos muerta, créame que los resultados, por mucho que hagamos nuestra labor, todo en conjunto, no van a ser los más correctos. Y este abordaje multisectorial y multidisciplinario lo van a conformar los gobiernos locales, ¿verdad? Los medios de comunicación social, los profesionales, la ONG, las universidades deben jugar un papel fundamental e importante en prohijar y girar estructuras y bueno, y hacer el llamado, ¿verdad? Y comenzar a apuntalar a los gobiernos locales y nacionales para que establezcan sus políticas públicas. Las empresas privadas se puedan sumar y sobre todo hay que involucrar al usuario. Cuando hablamos de usuarios, al conductor, al peatón y al pasajero. Por aquí nada más estamos involucrando al conductor. Entonces, esto es lo que se requiere porque no basta con la opinión de Teófilo Moreno porque dice que así se va a hacer así. No, señor. Es una mesa de discusión, pero que tiene que haber una hoja de ruta clara, con estrategias claras, con acciones puntuales, inclusive donde más se apela mucho es el tema presupuestario. Bueno, que cada institución con su propia gestión lo haga, pero que llegue recomendaciones a los gobiernos y a la asamblea para que se legisle adecuadamente sobre cada uno de los procedimientos. Bueno, señores, hasta aquí ha sido mi presentación, tratando de cumplir con el tiempo. Sé que hay muchas cosas, más que todos técnicas, hemos sacado un extracto de ello, así que nos sometemos al escrutinio de las preguntas de los señores que participaron en la misma. Muchas gracias entonces al doctor Teófilo Moreno por su excelente participación en esta mañana y vamos a dejarla entonces con la palabra a la doctora Vanessa Pití que tiene entonces las preguntas de la sala virtual. Adelante, doctora Vanessa. Buenos días, saludos. Buenos días, gusto en saludarles nuevamente. Don Teófilo, como siempre, excelente su ponencia, felices de que nuestro director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad sea nuestro ponente el día de hoy y, por supuesto, dejando en alto no solo su nombre, como siempre lo ha hecho, sino además pues nuestra escuela. Antes de empezar con la lectura de las preguntas propiamente, quisiera compartirle, don Teófilo, los comentarios de algunos de nuestros participantes. Por ejemplo, tenemos a Osiris Gratacos de la Fundación de Educación Vial y manifiesta que es una excelente participación. Además, don Teófilo, tenemos a la señora Marta Moreno que le dice felicidades hermano de parte de Marta Moreno desde la UTP, excelente hermano, más claro no puede estar, orgullosa me siento de ti, felicidades. Eduardo Díaz nos dice buenos días a todos, profesores, saludos, presente Eduardo Díaz, excelente. Y nuestros estudiantes, de igual manera, excelente exposición, doctor Teófilo, nos ayuda a tener mejor conocimiento de esta materia. Y por allí le compartiré otros comentarios de nuestros participantes. La primera pregunta que tenemos, don Teófilo, es de Keren Rojas, que nos indica, profesor, si las personas que están presentes no quieren dar su cédula, y esto haciendo alusión al principio de su intervención, ¿qué procedimiento se hace? Porque por lo general en un accidente o hecho siempre hay personas vida ajenas. Mire, definitivamente, si la persona se niega a colaborar, yo tengo que registrar los datos. Si él no presenta ningún tipo de documentación, si tengo que conducirlo a la autoridad correspondiente e informar de inmediato, lo tendré que hacer. Porque yo le voy a comentar un ejemplo muy sencillo. Una vez el exdirector de la DJ, la mamá se accidentó y llegó un capitán y un cabo a atender el caso. Se le pidieron unos aretes de diamante valorados en 30,000 cada uno. ¿Y a quién cree que le estaban echando la culpa? A los policías.
A mí me tocó hacer ese peritaje y dimos quién había hurtado y fui así una de las personas que estaban allí. Dimos con el paradero porque la empeñó. En otro caso, había gente que cargan armas y se hurtaron el arma. Al final comenzaron a enjuiciar al policía. Entonces, para mejor proveer, yo necesito argumentar quiénes están en el lugar de los hechos. Esa es mi función que debo garantizarla, que actualmente no se está haciendo, pero es un riesgo que están cometiendo los primeros intervenientes en esos casos. De Osiris Gratacos tenemos, ¿qué hacemos con el tema del ciclista? Es evidente la hostilidad de los conductores que comentan en redes que el ciclista no tiene derecho a estar en la vía, mientras que hay ciclistas, los deportivos más, que tienen mala actitud y se toman los palos de las calzadas sin respetar ir a la derecha. Bueno, la norma establece que todos los ciclistas que se transportan normalmente debe hacerlo por el borde derecho de la calzada. Si es un evento deportivo, una práctica deportiva, necesita permiso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ojo, cualquier actividad, y yo pienso que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre tiene las herramientas legales para hacer valer esos principios. Inclusive, el único que autoriza el uso de las vías públicas en este país por ley es la Autoridad del Tránsito. Pero a veces vemos gobiernos locales que cierran vías para hacer actividades y sin el permiso de la ATT. No, ellos son los únicos que autorizan. Si van a competir o si van a hacer práctica deportiva de manera que van a alterar el orden normal de las cosas, requiere un permiso de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que no lo están haciendo. Yo pienso que hay que ser más enérgico, uno, para garantizar la seguridad de ellos, y dos, el inconveniente con los conductores muchas veces. A veces cierran un carril cuando el tráfico vehicular de retorno está pesado y eso genera una irritación, una agresividad de parte y parte. Entonces, ponen en riesgo su vida. Entonces, aquello hay que estar de acuerdo que la gente tiene que practicar en el deporte, pero si van a hacerlo, háganlo de manera normal y que tengan el apoyo y el respaldo de las autoridades, ya sean policiales o de coordinación, pero no lo hagan de manera aislada porque se están exponiendo a riesgo de accidente. Así es, don Teófilo. Nuestra siguiente pregunta es de Osiris Gratacos también. Me gustaría saber qué opina sobre la tecnología de prevención en vehículos como el EyeSight de Subaru o el Volkswagen. Mire, en este momento hay mucha tecnología, pero la mejor tecnología es el ser humano. Toda la tecnología va a actuar en función de la actuación del ser humano. Me puede estar indicando, puedo tener sensores 360 grados de mi vehículo, se puede parar automáticamente, pues sí, pero al final el ser humano es quien la regula o hace caso de la misma o no hace caso de la misma. Entonces, debemos trabajar más que todo, insisto que el pilar fundamental es trabajar sobre el ser humano. Disculpen que no encontraba mi micrófono. Nuestra siguiente pregunta es, se ha invitado a la UTP a levantar la capacitación en Panamá, inspector, auditor, seguridad vial, y han mostrado interés. La diferencia es que la inspección se hace en construcción hecha en auditorías de antes, durante y después de la construcción de la vía. Eso es más que nada un comentario. Nuestra siguiente inquietud de Jenny Gallardo, excelente profesor, excelente presentación. ¿Considera usted que el aumento de las infracciones disminuye los accidentes de tránsito o qué otra estrategia usted implementaría para disminuirlos? Bueno, muy buena pregunta y que se había pasado por alto. El subir las multas de las infracciones de tránsito o el penalizar las infracciones de reglamento de tránsito no es la solución. No es la solución. El costo, elevarlo, tampoco es la solución. El que más coloca infracción tampoco es la solución. Mire, le pongo un ejemplo. Hay países que elevaron a delito las infracciones por estado de ebriedad. Pregunta si han podido cobrar alguna. Los resultados son pésimos. Porque como se lo elevaron a delito, tiene que respetarse la presunción de inocencia y ese proceso dura 3, 4, 5 años y nadie paga nada. Le pongo otro ejemplo. Cuando quisieron evitar la piratería del transporte público en Panamá, subieron la multa a 500 balboas. ¿Quiere que le diga algo?
Ni el 1% pagó la multa y la piratería se incrementó 5 veces. Lo que hay que hacer, las infracciones que vayan orientadas a la prevención, pero que sean significativas. Por ejemplo, se colocó que cada 30 días, si usted no pagaba la infracción, usted le retenía el vehículo. Cuando usted le retiene el vehículo, usted se va a mover para pagar la infracción. ¿Usted sabe cuánto debía cada transporte público? El momento del proceso de transformación, hasta $18,000 en boleta. Ponme la boleta y sigue manejando. Pero nunca la pagaba. Entonces, la idea es que se puso a 30 días y había control con Pelepolis. Si tú no la pagabas, te llevaban el vehículo y corrían a pagarla y la gente siente en el peso. Usted puede pagar 30 balboas, 45 balboas por 100 pesos. Pero si usted le ponen una multa de 1,000 balboas, crea que no va a ir, deja que caiga en desacato y me la voy a jugar por ahí. Y después le pago a alguien y obtengo la licencia bajo cuerda por fuera. Eso aumenta también la corrupción. Lo que hay es que buscar medidas que sean correctivas, que la persona pueda hacerle frente, pero que al mismo tiempo sienta que le incomoda. Por ejemplo, en los estados de las infracciones más comunes, en el de hablar por celular, en vez de poner que como querían subir a 300 balboas, eso es una locura. Póngansela en 30 balboas, pero quítele el vehículo por 3 o 4 días. Lo va a sentir. Él puede pagar los 30 balboas, pero si tú le pones 300 balboas, la mayoría de la gente no tiene para pagarlo. Entonces hay que buscar mecanismos que sea factible y que no genere principio de impunidad. Ok, don Teófilo, muchas gracias. Como siempre me doy por aludida en estos temas. Don Teófilo, hacemos un pequeño paréntesis. Felicidades, hermano querido, de parte de Rodolfo Moreno. Saludos de parte de su madre, María Crispina Cedeño de Moreno, que escuchó toda la conferencia. Eres nuestro orgullo. Y tenemos de la profesora Marta Gómez, muy interesante su conferencia, profesor Teófilo, gran cantidad de variables que considerar la importancia de sus análisis técnicos científicos. Nuestra siguiente inquietud, ¿cómo lograr sensibilizar a los funcionarios que insisten, por ejemplo, en construir puentes elevados antipeatonales en mitad de la ciudad, sin considerar a personas con movilidad reducida o que son un peligro de noche? Mire, de verdad da mucho que pensar. Se invierte mucho en infraestructura y los resultados son pobres, ¿verdad? Y eso significa que Panamá va a tener que llegar de que la aceptación de obras no sean las inspeccionadas por los funcionarios públicos. Porque una realidad le voy a decir, si un funcionario público de menor jerarquía va a parar una obra, donde esa obra políticamente se maneja directamente con los ministros, sale perjudicado el funcionario público. Por eso que en Chile y en Europa las auditorías de recibimiento de obras las hacen empresas privadas que cobran por esos servicios y no van a recibir obras y van a parar obras cuando no cumplan con las especificaciones. ¿Usted sabe cuánto cuesta un paso elevado? Y al final lo hacen para gente en buenas condiciones, no pensando en el discapacitado, no pensando en la gente de la tercera edad. Y ese es un grave problema. Entonces queremos obligarlo cuando las personas no pueden hacer uso de la misma. Entonces, ¿por qué hacer una inversión tan grande que no es accesible a la gran mayoría de las personas, sobre todo a los peatones que hacen uso de la misma? Imagínense una persona en silla de ruedas, ¿cómo haría? Nada más conozco un puente que cumple con esas especificaciones. Así es, y ella misma nos ha indicado, aparte del costo mínimo de $1 millón en vez de puentes para cruzar ríos donde nuestra gente se ahoga. De parte de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, nos indica: quiero felicitar al colega, amigo y hermano, doctor Moreno Cedeño, excelente ponencia, dejando en alto la Escuela de Investigación Criminal y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. De parte de Steven tenemos: buenos días, excelente presentación, profesor. Consulta: si tenemos un hecho de tránsito y se hace el parte policivo pero llega la aseguradora y viendo el hecho, aún así refuta que el accidente fue como se señala en el parte policivo, ¿qué hacemos con estas compañías? Bueno, mire, el parte policivo es una recopilación de información. No deslinda la responsabilidad, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas que están sucediendo.
están los accidentes de tránsito menores y los accidentes de tránsito normal. Si el accidente de tránsito se elabora un parte policivo, ¿verdad? Tiene dos instancias, donde existe el juzgado de tránsito. La primera instancia es el juzgado de tránsito y la segunda instancia la alcaldía. La persona puede apelar los resultados y solicitar un perito particular de parte y parte, ¿verdad? Para que se esclarezca los hechos si no está de acuerdo. El otro tema donde no existen las alcaldías, que lo fallan, no existen los juzgados, que fallan alcaldías, la segunda instancia es la gobernación. El problema que radica que ni en la gobernación ni en las alcaldías tenemos personas con conocimiento en materias de tránsito. Y por lo general es una ruleta rusa, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, así nos va a haber una gran cantidad de personas insatisfechas por los fallos que se dan. En el otro caso, en los accidentes menores, que eso se hizo con el fin de descongestionar la vía pública, aquí en Chiriquí sobre todo, cuando la persona se colisiona y el vehículo puede moverse por sí solo y no tiene daño, la persona toma fotos y lo mueve fuera de la vía. Pero muchas veces se quedan esperando porque la gente de la compañía de seguro, de los inspectores de tránsito de la compañía de seguro dice, no muevan el vehículo hasta que yo no llegue. No, eso es ilegal, porque puede pasar el policía y lo puede infraccionar por obstruir el tránsito. El deber de todo ciudadano ante un accidente menor, que el vehículo se pueda mover, no haya lesiones, toma fotos y lo saca fuera de la vía, y hay un formato que si se ponen de acuerdo lo llenan y cada quien lo presenta a las compañías de seguro. Ahora, que la compañía de seguro le diga, bueno, espere que hasta que llegue el inspector, lo espera, pero fuera de la vía, no tiene que dejar los vehículos donde están. Entonces, eso son cosas que hay que hacer también campaña porque mucha gente desconoce y se van insatisfechos con la respuesta que hacen los funcionarios en un momento dado. Así es, doctor. De la profesora Mileika Quintero tenemos que muy buena ponencia. Me gustaría obtener el material de la misma para conocimiento propio. Nuestra siguiente pregunta es de Glenda Urriola e indica: excelente tema, profesor Teófilo. Según el jurista Silvio Guerra, es ilegal que la unidad de la ATT tome la licencia y cualquier otro documento si es por varios minutos menos. Mire, con relación a la cédula, que ese es un documento para todo ciudadano, llámese ciudadano cuando cumple los 18 años, ¿verdad? Presentar, porque ningún funcionario público puede retener la cédula de identidad personal de nadie. Ahí estamos de acuerdo. Pero sin embargo, también en los bancos te la exigen, tú la presentas para poder cambiar los cheques. Si tú no presentas cédula, no le sirve otro documento. Pero ese es un derecho de todo ciudadano, la cédula de identidad personal, ¿verdad? La licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio que se le otorga como una idoneidad para la maniobrabilidad de un vehículo y que cuenta con las pericias. Es como cuando usted va a ejecutar su carrera y usted puede ser abogado y usted no tenga la idoneidad. Déjeme decirle, ¿cómo yo puedo percatarme que usted es idónea para efectuar la defensa de un cliente si no me presenta su idoneidad? Es un documento y eso no es un derecho que tiene, es un privilegio que le otorga por los conocimientos adquiridos la Corte Suprema. Acá la autoridad le otorga ese privilegio que usted maniobre, maneje o conduzca un vehículo porque ya tiene previos conocimientos. ¿Y cómo yo me puedo percatar que la persona está habilitada para conducir ese vehículo, está en tiempo real o tiene licencia de conducir? Entonces, esas intenciones, inclusive, va al contrario a lo que están estableciendo y demanda en fondo de la prevención de los accidentes de tránsito. Usted no puede prevenir si no puede anticipar, ¿verdad? Usted se imagina que si eso llegase a ser cierto, aquí todos los menores de edad van a comenzar a conducir. ¿Sí? Te dice, yo soy mayor de edad. Nunca ha ido a una escuela de manejo. No sabe cómo se hace comportamiento de tránsito. Le quitó el carro al papá y tiene 14, 15 años. Y es grande. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar con eso? Y la licencia no es un derecho, es un privilegio que le toca a la autoridad de tránsito, como cualquier otra idoneidad. Es como cuando un arquitecto va a construir. ¿Cómo te sabe que él es arquitecto? Todas las profesiones, la conducción es una profesión. Entonces, yo pienso que es mi amigo, lo conozco bien, he hecho peritaje con don Silvio Guerra, pero definitivamente no comparto su opinión. Y eso está mediante ley, está la ley 34 que lo establece, está el decreto 640, o sea, no hay nada arbitrario. La policía no legisla, la policía tiene que aplicar la ley. Si la ley le dice algo al policía, el funcionario público tiene que hacer solamente lo que la ley le permita.
Y la ley se lo permite. Él no puede entrar a evaluar si la ley es correcta o no. Para eso vayan entonces a la asamblea y hagan su propuesta ya y que modifiquen la ley. Muy bien. De parte de Marta Moreno, la profesora Marta Moreno, ¿considera que se debe implementar el tacógrafo? El tacógrafo va orientado a vehículos de carga y a vehículos de transporte público. En España es obligatorio, en Chile se hizo ley en 1994. El transporte público y transporte de carga porque es un riesgo mayor ante la ocurrencia de un accidente. E inclusive eso le permite en el transporte público, si la velocidad, por ejemplo, David-Panamá, no deben ir a más de 80 kilómetros por hora, ¿qué sucede? Que al estar colocado en el vehículo, ellos cuando sobrepasan los 80 kilómetros, emite una alarma donde le indica al usuario, al pasajero, que sobrepasó la velocidad. Pero en cualquier momento el policía lo para y verifica el tema del tacógrafo y dice, usted venía a una velocidad superior a la establecida en tal área y lo puede multar. O sea, es una medida correctiva que hizo la Turbus en Chile, que manejaba una flota de 2000 buses de Scania para Argentina, Perú, Uruguay. Ellos clasificaban los conductores tipo A, B, C y así era el incentivo a los conductores de transporte. Quienes no violaban la norma, sin que fueran fiscalizados nada más por la policía, sino la empresa, garantizando su inversión, y verificaban los tacógrafos sobre la cantidad de horas de conducción. Otra cosa, que limita la cantidad continua en la conducción de un vehículo. Un conductor no debe conducir más de 5 horas continuas, sobre todo un transporte público, porque exponen la vida de los pasajeros. Y como allá son rutas de 14, 17, 24 horas, 3 días, entonces limitan. Cada 5 horas ellos hacen cambio de conductor y el tacógrafo se ajusta al cambio de conductor. No puede ser alterado y esta información es una medida de control para minimizar la ocurrencia de hechos de tránsito de gravedad. Okay, excelente participación, nos indica su colega Ezequiel Carrizo. De parte de Kimberly Montenegro, tenemos, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué la persona que ocasiona una colisión solo es detenida por 24 horas? Eso no es cierto. Es más, se viene con un arrastre de vieja data, desde la Fuerza de Defensa. 8 días detenidos, eso es una norma. Son cosas de hechos y violatorias a los derechos humanos. Cuando hay víctimas fatales, automáticamente se pone a disposición del Ministerio Público. ¿Quién son los que emiten ya? Si la persona queda provisionalmente a orden de, pero no la policía. La policía tiene que poner todos los casos que configure delito. Cuando configura delito, acá en este caso hay a la muerte. En el caso de lesiones no se puede emitir ningún tipo de detención. ¿Por qué? Porque los policías no son quien para verificar la gravedad de las lesiones. Y las lesiones, para que configure delito, debe pasar los 30 días. Y para eso hay que esperar la evaluación de médico legal, forense. ¿Ya? Por lo tanto, es una falta administrativa hasta el momento. Y por falta administrativa no hay aprehensión ni detención, porque la gente dice, no, que yo lo aprendí. Que, la aprehensión, la detención, todo eso son privación momentánea de la libertad. Y eso no es función del policía. El policía tiene que actuar en función a lo que la ley le permite. Es lo que en todos los casos ponerlo a la orden de la autoridad que le corresponde. Si hay víctimas fatales, al Ministerio Público. Ellos decidirán si ordenan la detención preventiva dependiendo de las agravantes o no, o le dan medidas cautelares. Entonces, esa medida, el policía no está autorizado para estar deteniendo a nadie. Así es, don Teófilo. De uno de nuestros estudiantes tenemos que, buen día, profesor, ¿cómo piensa usted que se puede educar en ámbito de tránsito a nosotros como peatones? ¿Sería buena iniciativa de la UNACHI ser el pionero de implementar estudiantes de tránsito en las calles bajo supervisión policial, claro, a repartir información a nivel nacional como forma de bajar los accidentes producto de las imprudencias de los peatones? Bueno, estamos tratando de articular con la ATT y se habló con el director nacional de seguridad vial del ATT, Nicomedes Isprúa, que es chileno, de una reunión previa. Como el tema ahorita es que hay gente que saben qué enseñar y no saben cómo, y hay otras que saben cómo y no saben qué. Es el caso maestro, policía. Como es transversal la educación vial, si usted se la da a un maestro que conoce la metodología, cómo enseñar, ¿verdad? Pero no sabe qué enseñar en el dominio de tránsito,
entonces no va a lograr sus efectos. Entonces, si mandamos policía que sabe qué enseñar, pero no saben cómo transferir eso, tampoco va a hacer efecto. Entonces, la idea es que te dije que podríamos hacer un convenio, que lo conversé por encima con el decano, de forma tal de que los estudiantes que estén haciendo la carrera se les capacite como docente en seguridad vial y que pueda impartir en diferentes escuelas ese tipo de capacitación, ¿verdad? Pero lo ideal es que se pueda establecer como política y normada que sea requisito para poder graduarse en cada una de las etapas de haber cumplido un módulo de seguridad vial, porque así se preocupa el padre de familia, se preocupa el maestro y se preocupa el estudiante. Porque ahorita mismo, yo creo que ni el 1% de los estudiantes llegan a recibir capacitación, ¿verdad? Entonces podemos hacer un programa, es buena iniciativa a través de la universidad. Estamos tratando de gestionar, de repente capacitamos a algunos facilitadores, ¿verdad? No solamente a las escuelas, a las instituciones públicas, a los que son peatones también. Y hacer el aporte desde el punto de vista universitario, ¿verdad? Y entonces, ese es un tema que estamos viendo para ver cuándo. Y si, bueno, no logramos con la autoridad, podemos hacerlo voluntariamente, capacitamos a la gente nosotros y vayamos por las diferentes instituciones, hablamos con el señor gobernador como máxima autoridad de las instituciones públicas de la provincia y hacemos un plan de orientación y capacitación a todos los usuarios de la vía pública, peatones, pasajeros y conductores, de forma tal de que podamos minimizar la siniestralidad aquí en David. Así es, don Teófilo. Tenemos otra inquietud. Si usted indica que la policía es el pilar donde se sienta todo el sistema, ¿cómo hacemos para profesionalizar a la policía? Toda vez que son ellos los que en un porcentaje importante son los responsables de actos que afectan al sistema. ¿Cómo fiscalizamos a la policía? Mira, la Policía Nacional tiene un ente fiscalizador amplio. Y como yo vengo diciendo, tenemos un problema de conductas de la sociedad en general. Muchas veces el Código Penal sanciona tanto al que da como al que recibe, pero como funcionario público tiene una tercera parte más de por agravante de ser funcionario público. Yo no sé si a alguien, un policía, le ha puesto un arma en la cabeza para que le dé una coima, como se dice, para no poner, o le ha metido la mano en el bolsillo. ¿Y usted sabe por qué se da? Porque hay una responsabilidad compartida de la sociedad. Porque simplemente por no hacer frente a la sanción, si el conductor le dice, ¿sabe qué? Póngame la boleta, que yo la pago. Ah, pero yo prefiero a veces dar 20 balboas porque la boleta vale 150. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar sobre deber ser del ser humano, no mirarlo como instituciones. Las instituciones y las organizaciones grandes tienen gente de todo tipo, muy buena, gente regulares, gente mediocre, gente muy estricta y muy correcta y gente muy corruptas. Entonces, esas son parte de la organización. Entonces, ¿quién es el ente fiscalizador general? La sociedad en términos generales. Cada quien comienza midiéndose sus actos para entonces entrar a calificar los actos ajenos. El policía es corrupto mientras que haya sociedades corruptas. Y también la materia prima de los policías vienen de la sociedad. Entonces tenemos que hacer un proceso de transformación en la educación nuestra y además hay una desvalorización en las familias. Entonces también es un tema un poco complejo, pero podemos ir aportando grano de arena diferentemente en la medida que gente se vaya sumando. Por lo menos Osiris Castrasco yo la conozco prácticamente desde 2009 y es una persona que no trabaja en instituciones públicas, pero tiene sus razones y se ha metido en el tema de tránsito, ha organizado, ha estado batallando, ha hecho muchas cosas, pero es una persona constante. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona requiere más respaldo, ¿no?, de la sociedad para que se puedan lograr los objetivos, porque de nada sirve hacer leyes, de nada sirve llenar todo de policía, de nada sirve si cada quien sigue haciendo lo que le corresponde, lo que le quiera hacer en su vida. Ya, si no veo policía, manejo en trago. Si no veo policía, corro mi auto o voy sin licencia. Entonces, ¿por qué esperar que haya un policía? Comencemos por nosotros mismos y veremos cambios grandes. Así es, don Teófilo. Nuestra siguiente inquietud es, ¿cómo resolvemos el tema de que una empresa privada es quien otorga la licencia y es el tránsito quien ve las infracciones y demás, dejando en un estado de indefensión al usuario? Bueno,
esos son temas de política de Estado, porque no podría, se considera un momento dado que la autoridad no podía ser juez y parte, ¿verdad? Juez y parte. Entonces se otorgó una concesión a una empresa privada para que cumpliera, porque imagínate, cuando todos los cambios vienen dándose cuando la corrupción llega a su máximo nivel. ¿Y sabes cuáles son el abono para la corrupción? Los protocolos largos. Ustedes no se acuerdan, bueno, los que tengan más edad, cuando usted iba a sacar un récord policivo, tenía que ir a Avenida B, te llega a pagar $30 para que estuviera en 4 días. Cuando el funcionario no tiene respuesta inmediata de las instituciones públicas, comienza a sobornar y están lo que se llaman los mediadores. Yo te consigo eso, dame tanto. ¿Qué pasó con el récord policivo cuando lo hicieron de acceso gratuito y rápido? Se acabó el mal negociado. Usted va a la TT antes por licencia, para sacar licencia. ¿Y cómo estaban las personas ofreciendo los servicios afuera? Y esa persona hacía enlace con los internos. Y aún con la institución privada que se le otorgó, existe un nivel de negociación. Entonces, esas son cosas que hay que ir mejorando. O sea, el problema no es a quién le corresponda a un momento dado hacer los protocolos para cualquier concesión para el uso de tránsito, sino es que lo haga de manera correcta y que la sociedad sea fiscalizadora de que eso sea así. ¿Sabe cuánta gente me llaman a mí para querer sacar licencia lo más rápido posible? Yo de eso no conozco yo nada. Porque mañana yo voy y le ayudo para que saque su licencia y después se mata, la culpa es mía. Entonces, estas son las teorías del juega vivo. Y eso está ocurriendo, mire, eso ocurre desde en las escuelas. Yo hice una comparación una vez. Usted ve un niño de escasos recursos, hace tu tarea con su propio esfuerzo. Y en otro niño que le tienen tutores, el tutor le hace la tarea bonita de computadora. ¿Qué pasa? Que el niño que no hizo esfuerzo, porque tiene la posibilidad, tuvo buena nota, pero que se esforzó, de milagro llegó al 3. Entonces entre ellos vienen viendo y dicen, bueno, ¿para qué yo hago un esfuerzo mayor si lo puedo hacer fácil? Y nos crecemos así. Aquí hay mucha gente en el proceso educativo que pagan para que le hagan los trabajos. Así es, don Teófilo. Eso no es correcto, hay que hacer el esfuerzo propio. Entonces, dice que para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Y para poder exigir moral y conducta, tiene que dar el ejemplo. Entonces, yo no podría dar el ejemplo a mis estudiantes que vayan a clase puntualmente si yo no llego a dar clase puntualmente. Entonces, esos son reflejos. Entonces, los docentes tienen una gran tarea, maestros, docentes, que es lograr de que la persona cambie de conducta. Yo le puedo decir, mire, ahorita virtualmente, todas las plataformas están llenas de libros y de conocimiento y de todo, que tienen acceso, las bibliotecas. El problema es que no le vamos a enseñar a nadie nada nuevo. El problema es que tenemos que lograr transformar a la persona que sea alguien diferente a como era. Su comportamiento es importante, su actitud es importante, el respeto a los demás es importante. Que se puedan discutir ideas acaloradas, las ideas se discuten, pero no es el ataque a la integridad de la persona. Aquí hay personas que cuando se discuten las ideas y estamos en sentidos opuestos, ya me cae mal. Y eso no debe ser. Entonces, yo pienso que es un papel muy grande que tiene el rol del docente, que es lograr transformar, y la familia, desde la niñez, transformar la conducta en las diferentes etapas. El ser humano en la etapa preparatoria de 2 años, los 7 años, que abre su visión periférica, está la verdadera formación del ser humano. Y ahí la familia es la responsable, pero como el papá y madre trabaja, muchas veces no se dan cuenta de la evolución del niño. Y después queremos que el niño sea diferente, pero si nunca estuvimos ahí cuando él necesitaba. Entonces, desde ahí hay que comenzar el proceso, y en la escuela secundaria, ya en la universidad, ¿qué nos queda? Tratar de seguir orientando, y darle a entender a la gente que el juega vivo no nos va a llevar a ningún lado como sociedad. Vamos a seguir viviendo en la mediocridad. Muchas veces todo lo vemos en función de un negociado, no en función de un desarrollo de las personas. Así que nos queda una tarea muy grande en el tema de la docencia. Así es, don Teófilo, un tema sumamente apasionante y que ha generado muchísimas interrogantes de parte de nuestros participantes. A modo de aporte por parte de nuestra vicedecana, indica que como aporte de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad puede hacer en su fase de extensión docencia a la población universitaria y comunidad general sobre estos temas. Nuestra sociedad
debe empezar a ver los accidentes de tránsito y la seguridad vial como un tema prioritario, del cual lleva un cambio de cultura. De Xiomara Edwards tenemos: escuchando su ponencia, reflexiono sobre los jueces que por norma han establecido que el que pega por detrás siempre es el responsable y no analiza todas las señalizaciones que hay en construcciones. ¿Usted qué opina si en Panamá se hace una ley para hacer las pruebas por drogas en las vías, igual como se hace en los alcoholímetros? Bueno, definitivamente ese axioma de que todo el que pega por detrás es culpable no es tan cierto. Eso va a depender de buena investigación. Porque puede que el vehículo venga en retroceso y no se percató que usted estaba estacionado, estaba detenido en la parte trasera y le pega. Pero ¿cómo no se percata? Por la magnitud y la altura de los golpes. Pero bueno, ese es un caso. Yo sé que la Dirección de Operaciones de Tránsito está adquiriendo unos dispositivos que permiten también medir el consumo de algún tipo de droga, que efectivamente no se está haciendo, y también la persona y es un riesgo mayor. Hace 11 años se quiso implementar en las terminales, sobre todo la de Albrook, donde se le medía a cada conductor que iba a manejar un bus de cualquier ruta, hacerse ante un chequeo sobre consumo de ingesta de estupefacientes que alterara el sistema psicomotor y también como de azúcar, ¿no? Y que eso no iba a tener prácticamente costo implementarla, que era 25 centavos por persona que se le hiciera en la terminal para mantener y garantizar de que la que iba a brindar ese servicio de transporte estaba en óptimas condiciones. Y eso salía de los mismos pagos que entraban al área, al momento de entrar al sistema de transporte. Sin embargo, quedó en papeles, no se ejecutó, pero sí es necesario, porque tú el que está conduciendo en este momento bajo el efecto de la cocaína, de la marihuana o cualquier otro tipo de psicotrópica que altere el sistema nervioso central, definitivamente que es un arma de potencia en la calle. Y saludo a Edward, que es compañera de hace muchos años. Okay. ¿Cómo se hace en este caso con los policías de tránsito que son corruptos, ya que se han dado casos en donde personas brindan dinero para que no se les multe por el exceso de velocidad? Bueno, ahí los dos deben de ir detenidos. El Código Penal los sanciona. Tanto el conductor que da algo como el funcionario público debe ser conducido a la fiscalía porque es un delito. Apenas se percate. Apenas o se percate, los dos deben de ser conducidos. Y la pena habla de 4 años. ¿Verdad? Pero la ventaja está que si la persona le exige dinero, usted parece ahí y no se mueve hasta que llegue un oficial de mayor jerarquía. Pero si usted le da los 20 balboas para que no le ponga la infracción, si usted va a denunciar eso después, usted es parte del delito. Eso hay que crear conciencia, la gente no sabe. Yo me acuerdo una vez, una locutora de una radio muy importante me dice, oye, que yo mire que quiero comentar en la radio que le di $15 a un policía, y yo sí, le puso el arma en la cabeza, y dice no, le metió la mano en el bolsillo, la cartera, y dice no. ¿Y por qué le dio los $15? No, es que la boleta por cinturón vale 75, y bueno, es que usted está corrupta como él, yo lo puedo decir así, y los dos han cometido un delito, y bueno, y lo procesamos. Dice, no, vamos a dejar ese tema ahí quieto. Lo que hay que crear conciencia que para que haya corrupción necesitan dos. ¿Ya? Y yo dudo que un policía le vaya a poner un arma o le vaya a meter la mano al bolsillo. Eso no lo puede hacer. Usted dígale, póngame la infracción, ahí no hay tipo de negociación. Y si le insinúa, ya solicite que llamen a un supervisor, a un oficial, porque esa es la única forma de erradicar ese mal. Pero mientras hay a quienes ofrecen, hay quien recibe. Así es. Nos dice Osiris Gratacos, el trabajo debe iniciar con un diagnóstico de nuestra situación, inventario de temas por prioridad y lograr que sea intersectorial e interinstitucional, multidisciplinario. Los principios no están al principio. Crisis de valores y principios y epidemia de indiferencia. El doctor Eduardo Campbell nos dice, doctor Teófilo, ¿qué observación tiene al respecto de las propuestas de aumentar las penas de prisión para aquellos conductores que sean condenados por ocasionar siniestros por conducir bajo efectos del alcohol y estupefacientes, igualmente que aquellos conductores que abandonan el sitio del siniestro, fuga, sin causa de justificación? Saludos y excelente exposición. Mire, ese es un tema que ante el sistema penal
humanizado, no creo que vaya acorde a la realidad. El problema no es radica cuántos años yo te pueda encarcelar. Aquí lo que se debe hacer es que sea efectiva la sanción, no necesariamente, porque mire, estamos llenando las cárceles de personas que van orientadas y que no son un delincuente intencionado con premeditación, sino delincuente por imprudencia. Lo que hay que buscar es medidas de que sean efectivas, porque en la medida que aumentemos la cantidad de años, ahora hay sus agravantes, son otras situaciones. Si hay agravantes como alcohol, velocidad, agresividad, son otros elementos que tendrían que evaluarse. Pero en términos generales, por un homicidio culposo, aumentar la pena, yo pienso que no es lo recomendable. Lo que habría que establecer son las medidas sanatorias, reconstructivas de ese ser humano, pero que sienta el efecto sin tener que ir a la cárcel. Porque si usted muchas veces lo mandamos, quizás la resocialización cuando él sale va a ser un resentido más, porque puede haber mucha falla en el tema de establecer la culpa. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, yo le pregunto a usted, doctor Campbell, si es más efectivo subir la multa a 1.500 balboas o es más efectivo que esa persona tenga que ir obligatoriamente 2 o 3 horas a una capacitación y de no cumplir se le retiene su vehículo de movilización hasta que lo cumpla. Va a cumplirlo. El problema está que las medidas no son efectivas. Y en ese tema yo puedo aumentar, las cosas que se han aumentado no han solucionado los problemas. Definitivamente vemos experiencias de otros países. Mire, el país vecino le elevó la alcoholemia a delito y los resultados no fueron los esperados. Los países que la elevaron a delito, los resultados no han sido positivos. Lo que hay que crear medidas paralelas, pero que se cumplan, ¿verdad? A veces hay mucho resentimiento, pero son producto de la mala investigación, son producto de que las medidas no buscan despertar la conciencia de las personas. Mire, ahorita mismo, las charlas que se dan cuando se le retiene la licencia. Hey, cuando usted va a ver la charla, le van a hablar de reglamento de tránsito. Le van a hablar de falta. Ellos se lo saben. Hey, hay que buscar cuál es la metodología. Si hay que sentarse con un psicólogo, con un psiquiatra, ven acá, evaluamos qué son los que están generando el comportamiento humano. Esa medida es buscar lograr un cambio de comportamiento. Porque el que estaba conduciendo bajo la ingesta alcohólica no me puede decir que no sabía que eso estaba prohibido. Él lo sabe. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar que está prohibido en un reglamento de tránsito conducir bajo ingesta alcohólica? No voy a perder el mismo tiempo. No estoy logrando efecto. Pero si yo te hago cumplir de que tienes que venir y tienes que convertirte ya en un orientador de entregar volantes en la vía pública tantas horas para crear conciencia, y si no lo hace, entonces te aplica la otra medida, pero se da un principio de oportunidad de que la persona puede restablecer su forma de ver las cosas y su actitud. Yo pienso que es el mecanismo, el aumentar siempre hay que sentarse a analizar bajo un equipo multidisciplinario las ventajas y desventajas, a ver qué arroja. Porque muchas veces pensamos aumente la pena, pero no estamos analizando los entornos, si eso tiene efectividad. Miremos los resultados, lo que hemos hecho como país. Ha disminuido los accidentes de tránsito. Mira, se han mantenido, porque cada año que aumenta, la exposición a riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la movilidad, aumenta los vehículos, aumentan los movimientos a centros comerciales, las probabilidades aumentan para evitar colisión. Y la única forma de mantener esas tasas es disminuyendo los índices de riesgo. Y se ha mantenido por años. Yo me acuerdo que en el año 98 había 535 muertos. Y ya hay varios años que no sobrepasan los 400. O sea, mal o bien, la política que se están utilizando están dando beneficios. Pero a veces tenemos que tomar decisiones mediáticas,
por los medios de comunicación o por el pensar de la gente. Hay que hacer lo que el aporte. Yo creo que antes de legislar y presentar proyectos en la asamblea, que sé que hay varios en esos temas, mejor que se discuta, como decía Osiris, un equipo multidisciplinario. Realmente, si lo que se va a legislar y se va a hacer como norma, va a cumplir con lo que se quiere lograr y no quede en letra muerta. Y a veces hacemos la intención y se presenta a la asamblea y aquí hay más de 1000 leyes y decretos. Y al final les digo algo. Si usted me dice cómo nació la figura de transporte público, que son los que celeste de la autoridad del tránsito, lo dice la ley 34 de 1999. Ello era para fiscalizar el transporte público, no transportes particulares. Y así está en la ley. Entonces, ¿de qué nos sirve la norma si seguimos haciendo otras cosas? Entonces ahí vienen las desviaciones. Entonces, don Eduardo, yo sé que esa pregunta, la mejor respuesta, si se aumenta, y mi punto de vista no es aumentar penas. Mi punto de vista es buscar medidas que logre el cambio de esa persona y que sienta el efecto de lo que ha hecho. Pero eso no quiere decir que sea la verdad, es mi forma de opinar. Lo importante es sentarnos a ver todo el equipo, todo lo que quieran participar y ser lo nutritivo y poner en una balanza ventaja y desventaja sobre lo que, de la propuesta que salga. Y entonces buscar la mejor medida para el términos generales de la sociedad y que pueda lograrse, ¿no?, las intenciones que procura la ley. Así es, don Teófilo. Al respecto del parte policivo, tenemos una pregunta que está compuesta por 3 preguntas en realidad. Muy buen punto, la actitud de las personas. Primero, ¿qué se hace para comprometer al oficial de tránsito para que complete de manera correcta y completa el parte policivo? ¿Considera usted que en el parte policivo debe ser más completo el espacio para describir daños y exponer si hay lesionados? Y si las lesiones son evidentes al momento, ¿considera que se debe ampliar el formato del parte policivo para asegurar que queden mejor establecidos los puntos de referencia más exactos, condiciones exactas de la vía y las agravantes y atenuantes del accidente de tránsito como velocidad, estado del vehículo y del conductor? Bien. Primero que todo, el parte policivo es una recopilación de información. Lo que al final le menciona se refiere a informe técnico, pero el parte policivo definitivamente sí permite hacer anexo para hacer un mejor diagrama que no exige necesariamente que sea planimétrico, sino que sea claro. Y hay una falla que hemos venido observando, porque antes estaba la figura de control de parte. O sea, cuando usted llevaba un parte policivo, el filtro de control de parte para que se fuera por la autoridad era que si había errores se regresaba otra vez, inclusive hasta por una tilde. Ya, y que cumpliera con todos los datos del accidente. Recuerde que el inspector de tránsito, en primera instancia, a través de un parte policivo, no hace dictamen. Él describe en el parte policivo fecha, lugar, grado, vehículo, lesiones, vehículo asegurado. Hace un diagrama de lo que ve, no de lo que se imagina, de lo que ve. Describe los daños ahí donde está estipulado, pero si no es suficiente, entonces pone anexo A, un ejemplo, descripción de los daños. Si este, parte posterior, parte superior, todo lo va describiendo, las abolladuras, todo. Y acreditarla con un anexo fotográfico. Y aparte de eso, el diagrama, el espacio es muy pequeño, lo puede hacer en una página y también lo agrega como anexo. Puede establecer, él va a narrar lo que ve, en este caso, por ejemplo, el vehículo número 1 transitaba por la avenida Balboa con dirección de tal lado a tal lugar a una velocidad determinada o no determinada por falta de elementos de juicio técnico que permita su cálculo. El vehículo 2 hacia esto, él va a describir lo que él vio, cómo hicieron. Lo que él no puede decir quién es culpable ni a establecer dictamen ahí, porque él no tiene las competencias para eso. Eso nada más lo hacen cuando se hace la reconstrucción. Lo que usted puede establecer las posibles causas, pero eso no lo hace el inspector de primera instancia.
Por eso que hay tres elementos. El parte policivo, que se considera como un atestado, una diligencia que se hace. El informe técnico, que es una acumulación de diligencia. Y el informe pericial, que es a solicitud de parte para esclarecer cualquiera de los puntos de manera científica que no están contemplados. Y ese sí tiene que llegar a un dictamen. Ahora, ¿qué falla estamos viendo actualmente? Ahorita yo tuve una reconstrucción hace poco. Nadie puede llegar a una causa, a un dictamen pericial, si no articula los tres elementos: vía, vehículo y usuario. Pero últimamente veo que diligencian al Instituto de Medicina Legal y hacen una reconstrucción. Uno hace la inspección ocular, la plata y la planimetría. El otro hace la fotogrametría aparte. Y cada quien entrega informe independiente. Ahí no se va a llegar ningún dictamen que colabore con el juez. ¿Cómo puede llegar un dictamen de lo que realmente sobre la causa si no estoy poniendo sobre el tapete los tres elementos que pueden barajear las diferentes causas que dieron lugar a la ocurrencia del hecho? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, recopilación de información, informe técnico, informe pericial. ¿Por qué recopilación de información? Eso es cuando no hay accidente. Cuando hay accidente grave, con lesiones visibles, graves y muertos, sí lleva un detalle. Comienza con el parte policivo y lo demás todo es anexo. ¿Ya? Descripción de la vía completa, calzada, rodamiento, coeficiente de adherencia, visibilidad, visual. Va colocando todos los elementos: recta, entre curvas, pendiente, peralte, radio, curvatura, todo lo va colocando en ese elemento. Después vamos con el vehículo. Parte frontal, se observaba esto, parte laterales, y va describiendo todos los daños. Y después que termina eso, voy a reconstruir de atrás hacia adelante qué ocurrió del hecho y establezco una dinámica. Y la dinámica, si yo pongo que el vehículo venía a unos 80 kilómetros por hora, yo tengo que entrar, dice, se fundamenta la velocidad que puse anteriormente debido a este cálculo, a este cálculo, a este cálculo, y lo voy. Ese es el informe técnico, por eso no lo hace parte policivo común, ¿verdad? Eso sí, si hay heridos, sí tiene que hacerse algo similar. Por eso están los abogados, porque puede recurrir a un perito particular para que le ayude a esclarecer si efectivamente lo que está puesto por el inspector de tránsito en primera instancia es correcto o no. Y solicite a la autoridad una reconstrucción de lo mismo. Muy bien, don Teófilo. Tenemos un sinnúmero de preguntas. Vamos a leer dos preguntas más. Buen día, profesor. Excelente presentación. Consulta, usted mencionó la forma correcta de hacer un parte policial de un hecho de tránsito, pero algunas unidades de tránsito no son jueces y en los lugares del accidente muchos de ellos empiezan a especular sobre la culpabilidad sin previo análisis de los hechos. ¿Las unidades de tránsito están capacitadas para resolver estos hechos? Si es así, si no es así, ¿por qué dan sus opiniones si ellos no son los que deben indicar la culpabilidad o no? Y por otro lado, tenemos que si existe un tiempo para pasar en un automóvil cuando el semáforo está en verde. La pregunta viene ya que un conductor se pasó la luz roja y el que estaba en la luz verde pasa y el que pasó la luz roja colisiona al que estaba en luz verde. La audiencia con el juez de tránsito se argumenta que el culpable es de quien pasó la luz verde ya que debía esperar un tiempo. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, primero que vamos con lo del tema del parte policivo. Lo que sucede es que, mire, en este momento las personas más capacitadas para mí en investigación están en el Departamento de Reconstrucción en Panamá, ¿verdad? Y eso es un equipo minoritario que supervisa, y eso nada más cuando el Ministerio Público le comisiona en casos muy graves. Pero el común denominador solamente va a hacer recopilación de información y no puede llegar a establecer ni insinuar quién es responsable de su facultad del señor juez de la TT. Sin embargo, el hecho de que esté bien o no depende de la fiscalización, de controles que tenga la unidad a la cual trabaja. Hay un filtro de control de parte, tiene que verificar que el parte cumpla con los requisitos. Que se haya mejorado es otra cosa, pero ahí tiene razón. En cuanto al tema de la luz, se hace el análisis. Mire, siempre se recomienda, eso no quiere decir lo contrario, que cuando usted le cambia la luz verde, usted debe, por ejemplo, esperar un segundo. Lo que ¿qué sucede? Muchas veces viene con la luz amarilla y tratan de cruzar con la luz amarilla y definitivamente lo agarra la luz prácticamente cuando ya no puede detener la marcha de su vehículo, ¿verdad?
Pero si se determina que quien hacía el cruce con luz verde, independientemente de que tenía que esperar un segundo, el responsable es el que se llevó la luz roja. Ahora, eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Y no es tan fácil porque hay que comenzar a medir los ciclos, los tiempos, inclusive el tiempo de cada una de las fases, porque eso los semáforos siempre se programan de manera algorítmica por tiempo de fase, tiempo en verde, tiempo en amarillo, tiempo en rojo, el tiempo de espera, ellos dan eso. No es que la luz cambie de roja de verde a roja de una vez, no. Entonces, pero sí se recomienda que cuando usted le pone la luz verde, verifique que los demás vehículos hayan detenido la marcha. Entonces, pero si se comprobó, que yo pienso que ahí está la duda, comprobar quién estaba con luz verde y quién estaba con roja, ¿verdad? O si dice que yo cruzaba en amarilla. Entonces, es un tema que habría que demostrar técnicamente, no verbal. Ok, muchísimas gracias, don Teófilo, por todas las respuestas emitidas. Sin duda nos quedan un sinnúmero de preguntas en el aire sobre el particular. Y ya por cuestiones de tiempo, entonces nosotros vamos a dar por culminado el espacio de preguntas y respuestas, reiterándole nuestro agradecimiento por compartir todos sus conocimientos con todos nosotros y con todos los participantes que se mantienen aún en nuestra sala. Gracias a todos ustedes por el tiempo. Entonces le cedemos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos. Gracias a la doctora Vanessa Pití por las preguntas leídas de parte de la sala virtual. A nuestro distinguido amigo, el doctor Teófilo Moreno, muchísimas gracias, don Teófilo, por su excelente participación en esta mañana. Y son lo que usted ha hablado, son cosas que pasan o nos pasaban o nos pasaron algunos, ¿verdad?, en la calle, y definitivamente que es muy importante tener esa información. Bien, queremos entonces, ya para culminar, agradecerle a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Tecnológica Oteima, de ISAE, de Udelas, que han compartido con nosotros, invitados especiales que en la mañana de hoy como docentes y estudiantes han estado en esta conferencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto los invitamos para que el próximo miércoles, ¿verdad?, vamos a estar con el doctor Javier Yap Endara con el tema Introducción a las funciones y adquisiciones, con la doctora Luisa Borges Terra, que nos va a hablar sobre el tema de la normativa internacional y el enfrentamiento del delito de blanqueo de capitales. Así que los esperamos el próximo miércoles, si Dios nos da permiso, con más de este ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a nombre del magíster Rubel, que es nuestro decano, y también, por supuesto, de la doctora Lidia Casasola y de todos ustedes. Muchísimas gracias, comité organizador, por acompañarnos, y será entonces hasta el próximo miércoles. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes a todos.